Hola, bienvenidos a Social Arte. Hoy vamos a estar haciendo fotografías con geles de colores y con humo, así que no se separen. Bueno, y para la sesión de hoy, adivinen a quién vamos a tener otra vez de modelo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Volví, claro que sí, me extrañaban. Sí, no te imaginas cuántas veces me han dicho, y María Betania, lo que pasa es que, oye, ella también se obstina de que le tomen fotos y bueno, buscamos a otras muchachas que lo han hecho maravillosamente porque han salido fotos increíbles. Que por si no los han visto, les dejamos los videos por acá para que vean ese ejercicio tan divertido. Sí, se llama La Modelo Decide y hemos tenido 3 muchachas de verdad maravillosas, una mejor que la otra. Pero bueno, nada, hoy vamos a estar haciendo fotografías porque María Betania hace artes marciales. Ok. Mira, pero ¿cómo me pones así en ese compromiso? Porque tú le dices a la gente, no, mira, he estado haciendo un poquito de jiu-jitsu. También he estado haciendo Krav Maga y me han dado unas lecciones de boxeo, entonces aprovechamos la ocasión y las 2 clases que he recibido para ponerlo hoy en práctica. ¿Ya no eres un arma mortal? Yo les aconsejo que no se metan conmigo, yo no sé. No, mentira. 1,50 m de puro poder. Yes. Como debe ser. Bueno, vamos a estar jugando con geles de color de la gente de Rosco, que hace unos geles de verdad. Yo les recomiendo que hagan fotografías de color, bueno, utilicen cualquier elemento para pintar, pero definitivamente nosotros hemos logrado los mejores contrastes y la mejor saturación utilizando los geles de ellos, ¿no? Lo que pasa es que a mí, yo duré un tiempo obsesionada con la fotografía con geles, pero claro, no tenía geles y terminaba usando que si papel celofán y todo eso. Y me tocaba meterle mucho en postproducción porque claro, no son papeles fotográficos. Y cuando trabajamos con luces muy intensas, ese color se desvanece. Cuando ya tú compras un gel que está diseñado para aguantar cierta potencia de luz y que además te va a permitir una saturación bastante intensa, yo creo que ahí vale la pena. Y lo mejor es que no son costosos, entonces es algo que dentro de todos los precios que se manejan en fotografía uno puede adquirir. De verdad que vale la pena que no estén primero arriesgando sus equipos porque definitivamente están construidos, como le dijo María Betania, para aguantar de verdad el disparo de flash continuo, utilizarlos también con luz continua y que no se te derrita y no te eche a perder un equipo que al final por ahorrarse algo de unos 5 o 10 dólares terminas estropeando un equipo que vale muchísimo más como tu flash. Y otra cosa, si es que no me muero antes, que vamos a probar hoy es esta máquina de humo de Rosco, ya te la puedo dar. Que es maravillosa, de verdad que vale la pena. Bueno, esto pesa casi que igual que tú. ¿Ya puedes respirar? Sí, ya. Ya puedo respirar. Que es maravillosa, de verdad que los equipos que hace Rosco son fuera de serie. Y además de eso, tenemos un líquido que es especial en base a agua. Independientemente de la máquina de humo que ustedes utilicen, es importante que ese líquido sea en base de agua para que ustedes no tengan manchas después en la ropa ni en el lugar donde estén trabajando. Entonces ya lo podemos dejar aquí, podemos apretar para que ellos vean cómo sale el humito. Sí, ¿dónde está? Aquí dice fuck. Y ahora mientras se va el humo ya les vamos a explicar más o menos qué es lo que queríamos hacer. Ya tenía Arturo la idea de que quería utilizar geles porque está ahorita experimentando con color. Pero adicionalmente también queríamos deshacernos un poco de esa nitidez como medio excesiva que a veces conseguimos con nuestras cámaras. Entonces nos valimos de 2 cosas importantes aquí. La primera es la máquina de humo que ya le acabamos de mostrar, que sí, no es que pierda la nitidez la foto, pero sí le da cierta suavidad y además como un toque más místico, porque como no son circunstancias en las que nosotros normalmente estamos. Crea un ambiente espectacular, de verdad, porque adicionalmente el color y esa luz se transparente, obviamente, y se ve más la saturación de los colores y se ve más el rayo de luz cayendo porque tiene donde reflejarse, que en este caso es el humo. Exactamente, así funciona la atmósfera con la luz. A veces nosotros cuando vamos pasando por sitios que tienen rayos de luces que son visibles para nosotros es porque la atmósfera está cargada de ciertos elementos que permiten que esa luz se vea. En este caso ese elemento o esas partículas van a ser el humo. Y además de eso, por si fuera poco, vamos a estar utilizando también unos filtros de black mist o de niebla negra. Que son una belleza, de verdad que sí. Todo el mundo está buscando nitidez en las cámaras, buscando mayor resolución, buscando el lente que tenga más detalle, pero la combinación de lo que son los geles de color con el humo y el black mist da una sensación totalmente diferente. Bueno, ya ustedes lo van a ver. Que por cierto, si les interesa adquirir los filtros, son de KF Concept y tenemos descuento para la gente de España, así que si quieren buscar darle un toque medio cinematográfico a sus imágenes o a su video, les aconsejo que vayan y los busquen. De hecho, los últimos 5 videos de una gran youtuber que está por ahí, que se llama María Betania, ha utilizado el Black Mist
justamente para grabarlos porque le da un ambiente y un toque totalmente diferente. Sí, de hecho estaba como medio escéptica con los filtros. Ahora no se los quiere quitar. Sí, y probé el de 1/8 y dije, wow, esto es lo que yo quiero, esta es la imagen que yo quiero, y creo que lo he utilizado en los últimos 5 o 4 videos que he hecho para mi canal, porque tengo un canal de YouTube. Así que si les interesa también les vamos a dar el enlace por ahí. Claro que sí, para que vayan y vean todos esos videos, además que vean el look que se logra, que de verdad vale la pena. Bueno, como pueden ver, tengo una ventana cuadrada de 4x3 detrás de María Betania. Vamos a utilizar este fondo negro justamente para que no la ilumine ella completamente, sino solamente la luz residual que salgan de los dos lados la perfilen. Va a depender de qué distancia yo deje por delante o por detrás para iluminar más o menos el rostro. Entonces vamos a empezar con el fondo negro de la gente de Rosco puesto en la mitad de manera de que la ilumine de manera pareja tanto por delante como por detrás. Perdón, tanto por delante como por detrás, ¿ok? Vamos a esa foto entonces. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. Ahora bien, si yo quiero que tenga más iluminación en el rostro, ¿qué debo hacer? Bueno, dejar más espacio en la parte delantera y menos en la parte trasera de lo que se refiere el modificador, de manera de que esta luz sea aún más envolvente y logremos mayor iluminación en su rostro. Be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. This could be the summer of... Bueno, y como pudieron ver, iluminamos ligeramente más el rostro porque teníamos mucho más espacio adelante que atrás. Ahora vamos a hacer todo lo contrario, vamos a tratar de perfilar aún más el rostro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cerrar ese espacio que está delante y que sea mínimo. Va a iluminar obviamente mucho más la parte trasera de María Betania, o sea, su cabello, pero va a iluminar menos su cara también. Vamos a probar con los diferentes efectos y después decidimos cuál es la foto que más nos gusta. Vamos a ello. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of... Bueno, y como pueden ver, logramos 3 iluminaciones que son parecidas, pero donde estoy iluminando más o menos el rostro. Solamente moviendo lo que es el fondo y dejando más espacio o menos espacio delante de ella. El punto es que la dirección de la luz va a depender mucho de qué tan intenso o no quieran ustedes esa luz de perfilado. Porque en una se vislumbra más la cara, en la otra es solo la silueta. Entonces ahí ustedes tienen que tomar como una decisión de a qué zona o a qué área de la modelo le van a dar prioridad. Pero lo importante de esta toma, María Betania, es que queremos crear sombras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos ahora a utilizar una segunda luz. Esta luz es el teal normal, el turquesa o el verde azulado que se tiene. Entonces vamos a utilizar una luz contraria en el círculo cromático. ¿Para qué? Para generar ese contraste, ¿verdad?, que estamos buscando en la foto. Entonces, claro, si pongo más hacia adelante el, ¿cómo se llama?, el fondo negro, ¿qué es lo que va a pasar? Que apenas me va a iluminar esa parte y me va a quedar mucho más espacio para pintar de rojo, porque recuerden que los colores se pintan en las sombras. Ahora, si quiero más efecto de que el rojo no sea tan intenso y que más bien el teal tenga un poquito más de presencia, bueno, entonces en su rostro echo el modificador, o sea, el fondo negro un poquito para atrás para que esa luz residual sea mayor. ¿Cuál es la receta ideal, María Betania? No hay, ¿verdad? En cuestión de potencia es como lo trabajarías, porque si esta luz es bastante tenue, porque la estamos tapando, al tener esta de frente no la va a matar. No, porque estamos trabajando para que esto podamos hacer la foto en F8 y tener suficiente profundidad. Ya yo calculé esta luz para que pudiéramos trabajar en F8. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Poner y graduar esta luz para que te ilumine en F8. Ella no te va a matar porque obviamente al estar bastante frontal, esperemos que no, ¿verdad? Al estar bastante frontal, la parte que está detrás de ella no la va a poder iluminar. Entonces, al no iluminar esa parte trasera de ella y esta parte perfilada, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a tener como ese perfil turquesa junto con el rojo que la va a estar iluminando. Pero bueno, eso es teoría. Vamos a ver si la broma funciona en la práctica. Vamos a hacer esa fotico entonces. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and
remember where we've been. We can breathe underwater. Nothing can hurt us anymore. And as long as we're together, it doesn't matter where we are. Bueno, como pueden ver, tengo diferentes resultados. ¿Cómo? Tanto moviéndome yo como fotógrafo, moviendo el fondo y también diciéndole a María Betania que gire ligeramente la cara. ¿Eso en qué va a influir? Bueno, va a influir en la zona que va a estar iluminada con esta luz principal y también las sombras que va a generar esta luz principal. Entonces, recuerden, el color siempre pinta en la sombra. Entonces, jueguen con esos movimientos. Les repito, del fondo, que en este caso estamos utilizando una bandera de rosco, del movimiento del rostro o corporal de la persona que esté frente de ustedes en la cámara. ¿Qué están usando, María Betania? En este caso, o sencillamente ustedes moviéndose y viendo cuál es la zona con más sombras o menos sombras, y ahí ustedes pueden determinar cuál es el resultado que más les guste. Lo que no pueden hacer es conformarse con la primera foto y siempre de frente. Traten de experimentar, que eso también se trata de la fotografía. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep debt? The climb we did was unreal. You made me so speechless. I just can't believe it. You broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was my own enemy. Screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. I rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Bueno, vamos a concluir. ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar en cuenta siempre al momento de utilizar geles de color? Bueno, que pintamos sobre las sombras, señores, no sobre las luces. Entonces necesitamos sombras. Por eso empezamos haciéndole primero la foto de perfil a María Betania, utilizando el fondo que es más pequeño de esto, también en una bandera de rosco, y utilizando atrás un softbox, o sea, una caja de luz rectangular de 4x3. De manera que esa luz residual que salía de los lados perfilara a María Betania. Después de eso, sabíamos que quedaba una gran cantidad de sombra delante de ella y la pintamos de otro color, un color opuesto en el círculo cromático justamente para crear ese contraste que estábamos buscando. Fíjense que no solo tienen la capacidad de conseguir fotos diferentes moviendo las luces o moviendo la modelo, también se pueden mover ustedes alrededor de la escena y dependiendo de cómo encuadren, posiblemente salgan fotos cada vez más interesantes y diferentes. Sí, no se conformen con la primera foto que siempre es la de registro. Muévanse ustedes, muevan a la modelo. Cada vez que ustedes muevan algo dentro de la escena, el esquema de iluminación cambia completamente. Como se pudieron fijar también, prácticamente solamente usamos luces duras durante toda la sesión. Porque si bien es cierto que el softbox de 4x3 es bastante grande y genera una luz suave, tapamos el 90% de él y prácticamente lo que dejábamos eran 2 tiras, de un lado y de otro, generando también una luz dura en esos lados. Y yo creo que la luz dura también es como la ideal para este tipo de fotografías en caso de que, por ejemplo, les interese hacer deporte o fotografías de boxeo de gente que sí sabe boxear, pero bueno, tratando de... Gente que sí meta miedo, pues. Sí, gente que sí sepa cómo dar los golpes. Pero cuando trabajas con luces duras,
¿Qué es lo que estás El cuerpo tiende a tener mejor definición y también intensifica un poco más la textura en la persona, haciendo que vaya más acorde a esa estética del deporte o de los deportes que son un poco más pesados. Sí, sobresale un poquito más la musculatura de la persona también, que bueno, ahí salió alguito por lo menos para poder enseñarles a ustedes. Imagínense, si salió de María Betania, que puede salir de una persona que se... que se dedique de verdad al fisicoculturismo o a hacer ejercicio con un cuerpo estructurado para ese tipo de ejercicio, ¿no? Bueno, y habiendo realizado esas primeras fotos, yo quería hacer una foto con un hoodie, que tú tuvieras ahí, donde tuvieras una luz dura, que prácticamente parte de tu cara estuviera en sombra, la otra estuviera bien alumbrada. Tuvimos un poquito de dificultad porque teníamos que ubicar muy bien las luces para que pudieran de verdad alumbrar donde yo quisiera. Quería esa cara de un color azulado, los colores rojos a los lados, de manera de generar esa tensión, ¿verdad? También creamos un contraste, quizás no el rojo y el teal que teníamos en la anterior, pero lo que pasa es que el teal, cuando estamos alumbrando el rostro, genera una luz bastante clara y no pinta tanto como cuando estamos perfilando, ¿no? Es que hay colores que, independientemente de la calidad del filtro, hay colores que saturan más y saturan menos. Por ejemplo, los colores más claros como el amarillo, los naranjas, los rosas muy pastel, no van a saturar tanto como los colores más sólidos que tenemos, como es el azul, el verde intenso y este rojo. Adicionalmente, le pusimos también un grid al cono. ¿Para qué? Para que pudiéramos enfocar bastante bien la luz y no se comiera ese azul, tampoco lo rojo, o no se mezclara, porque no se lo come completamente, pero los convierte en violeta. Entonces, tener una luz bien seccionada de manera de poder trabajar con ella y destacar los colores en cada área. El grid es una herramienta que debemos tener. Hay modificadores que los venden junto a ellos, hay otros que los tienes que comprar aparte, pero yo sí les recomiendo que lo hagan, sobre todo cuando queremos mantener estos esquemas de luces tan bajos, ¿no? Donde lo que predomina en su mayoría son sombras. El grid va a evitar que esa luz se esparza a todos lados y nos ilumine el fondo, que es algo que no queremos. Sí, que sea una luz mucho más direccionada y concentrada donde la queremos. Recuerden por qué, porque también necesitamos generar sombras para poder pintar con los otros colores. Entonces, si pintamos completamente con una luz, que es la razón también por la cual estamos utilizando una luz dura y no una luz suave que sea mucho más envolvente, es precisamente por eso. Pero ahí no nos conformamos, queríamos darle un toque adicional y para eso teníamos, ¿qué cosa? La maquinita de humo que le costó a María Betania cargarla en la presentación. Y casi me deja una hernia ahí. Casi te deja una hernia ahí, ¿no? Entonces, bueno, nada, empezamos a usar el humo también para hacer otro tipo de ambiente que se viera como más intenso, que generara también ese reflejo de la luz en ese humo y que diera otro tipo de sensaciones. Pero después, ¿qué hicimos? Agregar tu juguete favorito, ¿qué es? Que fue el filtro de Black Mist o de niebla negra de KF Concept. Yo había dicho que era de 1/8, pero no, era el de 1/4. Que nos ayudó de paso también a disminuir o esa transición de luz dura a través del humo fuera un poquito más suave y homogénea para poder dar ese resultado que estábamos buscando, ¿no? Entonces yo creo que la combinación de todo terminó haciendo, bueno, y la estrella que fue la modelo, que ¿cómo te puedo decir que no? Sí. Yo parte mi día para esto. No, mentira. Una cosa que es importante también con los filtros de niebla negra es que gracias al efecto de difusión que tienen también ayudan a mejorar bastante la textura en la piel. Claro que mientras más grande sea el número de ese filtro, mayor va a ser la difusión, pero inclusive en estos que son de 1/4, de 1/8, de 1/2, la textura en la piel de la cara mejora considerablemente y si están fotografiando beauty o necesitan esas texturas un poco más suavizadas, creo que es una muy buena herramienta. Y más tomando en cuenta que estamos utilizando puras luces duras para poder hacer las fotografías. Entonces, para no destacar o sobresaltar tanto esas texturas que le mencionaba María Betania, es ideal el filtro. Déjame decirte, yo creo que es el filtro más subestimado en fotografía y en video. La gente ni siquiera prácticamente lo conoce hasta que lo prueba y de verdad que para mí es maravilloso. Lo que pasa es que es la premisa de que te va a difuminar un poco y ahorita nosotros estamos como muy obsesionados con el tema de la nitidez, ¿no? Queremos estar fotografiando todo en aperturas muy cerradas, con sensores grandes, sensores de mucha resolución porque necesitamos ese extra detalle y los entiendo, pero también hay veces en que lo diferente o volver a lo que era la estética en el inicio va a dar fotos increíbles también. Sí. Bueno, vamos a aprovechar también a decirle a la gente que si quieren averiguar muchísimo más de iluminación y sobre todo que nosotros le dedicamos una semana completa en el diplomado al manejo de las luces con geles de color, por qué saturan más unos colores, cuáles son las propiedades, cómo sacarle provecho a eso. De verdad que pásense por la página de socialarte.net que le estamos dejando aquí abajo, donde pueden ver todo el contenido que de verdad vale la pena si ustedes quieren tomar la fotografía más en serio. Y además que nos van a tener nosotros dos de profesores. ¿Qué te puedo decir? Esta belleza, ¿verdad?
Bueno, nada, pero queremos saber también cuál fue la foto favorita de ustedes de esta sesión. Déjenoslo escrito ahí abajo en la caja de comentarios que ustedes saben, los leemos y los respondemos todos. A mí no me preguntaron, pero bueno, aquí les dejo mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram. Pueden seguir mi canal de YouTube también para que vean tutoriales. Pero Bueno, si- no son pero si a ti- tutoriales, si a pero ti son te- videos más sencillitos Pero de si, fotografía. si a ti te sigue más gente que a mí. Y si quieren seguirnos a nosotros a través de Social Arte, ya saben que tenemos tanto Facebook como Instagram. Allí estamos subiendo material semanalmente relacionado a la fotografía, evidentemente, para que ustedes aprendan un poco más. Sí, señores. Y no queda más nada que despedirnos y decirles, como siempre, muchísimas gracias por atreverse ahí. Nos vemos en el próximo video. No. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahora sin llorar. ¿Cómo es? ¿Estamos viendo mucho? No, está bien. Bueno, vamos a concluir. Primer paso, ¿qué es lo que debemos hacer siempre cuando vamos a sí. Opuesto en el círculo cromático? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y además vamos a estar... Dale, yo lo cargo por ti. Ya, espérate. Ok. Y además... Pero mira, está rojita. Mira la vena aquí, la tiene prensada. Dale, Pesa 50 kilos y esta máquina pesa la mitad, marico. Dale, yo te lo tengo por abajo para que la gente no se dé cuenta. Ya lo mostramos. Ok. No, pero vamos a mostrarlo bien porque no dijimos nada. Vale, 1, 2. Ok, Ya, pero espera. ¿Tú puedes? Sí. Ok. Mira, Pero se ve cool, se ve cool. y sin hacer Krav Maga. Si quieres, repite. Ok, dale. Ya, cálmate. Mentira. Ok, ya estamos hablando demasiado. Demasiada paja. Yo no sé qué pasó. Yo me volví como Arturo, habla paja. Entonces... Bueno, pero ¿sabes qué? Estás hablando mucho. Vámonos a hacer esa foto, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, soy yo la que está hablando ahora. Ahora eres tú la que estás hablando. Vámonos a hacer esa foto y vamos a divertirnos. Yo creo que también hay que tener en cuenta qué tan pronunciado no quieras tú el perfil. Si es solo una luz más low key o si es una luz más de... No estoy diciendo estupideces, yo no voy a decir nada. O sea, mi mente está No, bien, pero está bien, no. está bien, está Ok, bien. Porque lo que... Está aquí. Se me olvidó. Dale, lo lanzo.